¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues nuevamente iniciamos la semana con un análisis relativo a las expectativas económicas de México en el 2025, basada en la encuesta de los especialistas en economía del sector privado, aplicada por el Banco de México. Es un buen referente de desde nuestra perspectiva, en nuestro análisis cotidiano, que hemos utilizado mes a mes este informe derivado de esta encuesta que aplica el Banco de México a especialistas. En principio, como aquí lo hemos reiterado en este espacio, es indudable que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos cambió el panorama económico mundial a partir fundamentalmente de la aplicación de aranceles al comercio internacional que pues hizo de los Estados Unidos un espacio complicado de acceder al mercado, a este importante mercado de consumo, y evidentemente ha trastocado las expectativas económicas no solo de los Estados Unidos, de México y Canadá en el marco del TEMEC, sino en realidad ha afectado a la dinámica económica mundial, y las proyecciones de crecimiento económico han venido en términos de un relajamiento, de disminución y en algunos casos de una clara contracción en el 2025, con incluso expectativas limitadas de crecimiento económico para el 2026 en varios países del mundo. En el caso mexicano hay varios referentes importantes de pronósticos económicos, incluyendo a los fundamentales, que realizó recientemente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y a nivel nacional nosotros hemos venido utilizando la encuesta del Banco de México para ver cuáles son las previsiones, los pronósticos que hacen los especialistas en economía del sector privado. Nosotros en este análisis incluimos algunas consideraciones sobre las variables que aquí analizamos: crecimiento económico del país, inflación, la perspectiva de inflación para el presente año, la tasa de interés de referencia y la paridad cambiaria peso-dólar. Esto es importante tener en cuenta, sobre todo para ir observando variables que están interrelacionadas y que nos generan un marco propicio para la toma de decisiones en la casa, en el hogar, en las empresas y evidentemente en el sector público en sus tres niveles. Nos parece que son variables a las cuales hay que darle permanente seguimiento. En razón de la encuesta correspondiente a junio, la más reciente, la semana pasada, acaba de darse a conocer, y diríamos no han cambiado tanto las expectativas de los especialistas en economía en esta encuesta de Banco de México. En crecimiento económico prácticamente siguen sosteniendo que la economía mexicana en este año estaría creciendo 0.2%. Diríamos, sigue una visión pesimista sobre el crecimiento económico de los expertos en economía. En inflación están previendo que el cierre la tasa de inflación general en 4%, diríamos, también la viene matizando porque ha habido, de acuerdo al reporte del INEGI, ha habido un repunte moderado, pero ha habido un repunte de los precios generales de bienes y servicios en el país, y bueno, subieron ligeramente su expectativa de inflación los especialistas a 4%, sería el cierre del presente año.
La tasa de fondeo interbancario estiman cierre en 7.5% y el tipo de cambio peso dólar sería en 20.13, 20 pesos con 13 centavos, la relación peso dólar. Esta es, diríamos, la estimación puntual que estableceríamos en términos generales, que es una visión pesimista en general de lo que están visualizando en el comportamiento de estos indicadores. Cuando lo vemos en tendencia, es decir, la encuesta vista mes a mes desde enero a junio, observamos que prácticamente en materia de crecimiento económico, es decir, del Producto Interno Bruto del país, para este año, abril, mayo y junio prácticamente lo están sosteniendo, que cerraría la economía mexicana con una tasa de 0.2% en el presente año. Pero la evidencia también, habría que contrastar los datos de la encuesta, porque en el primer trimestre el Producto Interno Bruto creció 0.8%, y de acuerdo al indicador global de la actividad económica que recién acabamos de conocer, sobre todo para el mes de abril, y los datos oportunos para mayo nos indican que es muy probable que el crecimiento del segundo trimestre ronde sobre el 0.5%, lo cual nos llevaría que tendríamos un balance de primer semestre en el comportamiento del Producto Interno Bruto de México de 0.7%. Esto estaría de alguna manera rompiendo con las estimaciones que han realizado los organismos internacionales y la propia encuesta del Banco de México, que es una visión de los especialistas en economía. En materia de inflación, todo parece indicar, aun cuando ha venido creciendo las estimaciones de los especialistas en la encuesta de referencia, pues entre abril y mayo la mantienen en 3.9%, en junio, la más reciente, como dijimos, lo establecieron en 4%, y hay que tener en cuenta el resultado real. A la primera quincena de junio, la tasa de inflación en el país es de 4.51. Habría que empezar a ponderar el resultado que están considerando los especialistas en economía. En tasa de fondeo interbancario, decíamos, la están sosteniendo en 7.5 al cierre de este año, pero la de referencia del Banco de México recién acaba de reducirse a partir del viernes 27 de junio a 8%. Es muy probable que se acerque a esta tasa estimada de reducción de la tasa de interés de referencia, y que implica la disminución de los costos financieros, que es un dato muy importante para la parte de crecimiento económico. Y la paridad cambiaria, pese a esta volatilidad de los mercados financieros, del mercado petrolero, la paridad cambiaria, dada la depreciación que ha tenido el dólar respecto a la canasta de monedas de referencia, se estima, los expertos estiman, que estaría cerrando arribita de los 20 pesos por cada dólar. Esto es el panorama. Obviamente, a la fecha, al cierre de la semana pasada, el viernes, cerró la paridad cambiaria en 18.63, es decir, hay una apreciación muy fuerte del peso con relación al dólar, repito, en función de las condiciones que hoy se establecen en el mercado cambiario. Cuando vemos las particularidades, ya tenemos una visión de conjunto de lo que es, qué es lo que están previendo los especialistas en variables de referencia como las que estamos mencionando, ¿verdad? Haciendo el recuento, están estimando los expertos un crecimiento de cierre de este año de 0.2% en el Producto Interno Bruto, una inflación que estaría rondando el 4%, una tasa de interés interbancaria de 7.5% al cierre de este año, y una paridad cambiaria, diríamos en términos generales, arribita de los 20
pesos por cada dólar. Ese es el panorama que se está visualizando por parte de los especialistas. Y nosotros matizamos porque pensamos en función de elementos disponibles. Una es tener una visión de conjunto en materia de crecimiento económico, sabiendo que los efectos que tuvo la crisis de la pandemia y que repercutió en una recesión económica histórica en el país, el Producto Interno Bruto, recordarán, cayó 8.4%. Hay luego un rebote en el 2021, de la economía de México crece 6%, pero los efectos de fondo de este parón, de esta caída, de este retroceso profundo que tuvo la economía mexicana en el 2020, evidentemente cuesta recuperación y vemos que paulatinamente la economía mexicana se empieza a desacelerar en el 2022, en el 2023 y en el 2024, que su crecimiento fue de 1.4%. Y si lo corremos en la perspectiva, evidentemente en el 2025 tendremos un crecimiento muy por abajo, muy probablemente por abajo de la tasa del año pasado de 1.4%. Lo que sí matizamos, que no va a ser en la línea incluso de los especialistas que prevén 0.2%. Nosotros estimamos que va a estar muy cercana al 1%. El segundo trimestre, que es una estimación que hemos realizado para esta consideración, decíamos, es muy probable que el crecimiento sea de 0.5%. Si en el primer trimestre la tasa de crecimiento del producto fue 0.8%, tendríamos en el primer semestre, en términos interanuales, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.7%. Y eso genera una expectativa diferente para el segundo semestre del presente año, que aquí le estaremos abonando, pero sí consideramos que puede haber un cambio en la expectativa, ya lo iremos evaluando y lo estaremos comentando con nuestros amigos de Ecoeconómico, de que puede modificar las expectativas económicas para México para el presente año. Sí, puntualizando que muy probablemente el crecimiento no va a ser menor que el que se reportó en el 2024. Me parece que con estos elementos debemos tener muchísima precisión sobre este análisis. La inflación, lo que hemos estado observando es que la inflación ha venido aumentando paulatinamente, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo y junio, y la primera quincena de junio. Ya en la primera quincena de junio, la tasa de inflación fue de 4.51. ¿Cuáles son los elementos que influyeron en la tasa inflacionaria de 4.51? Fundamentalmente fueron los servicios y los productos agropecuarios, que en el caso de los servicios tiene que ver con vivienda y tiene que ver con colegiaturas. Y en el caso de los productos agropecuarios, específicamente son los productos pecuarios, que son las carnes y el huevo, que tuvieron incrementos de 11.86%. Esos son los factores que han estado incidiendo en la tasa de inflación, que es de 4.51, fuera de la meta del Banco de México. El Banco de México, recordaremos que su tasa de referencia, meta, es de 3% más menos 1%. Entonces, estaríamos en este momento fuera de la meta del Banco de México. En cambio, pero sí, considerando que puede haber una recomposición en la segunda parte de este año que nos apunte, nos paute sobre una tasa inflacionaria ligeramente arriba del 4%. En materia de la tasa de referencia del Banco de México, pues también el junio 26 del año que corre, pues tomó la decisión, la Junta de Gobierno del Banco de México, de bajar en medio punto porcentual la tasa de interés. La dejó ya en 8%, la bajó de 8.5 a 8%. Evidentemente, cuando ve uno la tendencia de la tasa de interés de referencia,
pues en este año tenemos bajas de medios puntos porcentuales a partir de febrero 2 de este año. En diciembre cerró 10% la tasa de interés de referencia, el 2 de febrero baja a 9,5%, el 28 de marzo a 9%, el 16 de mayo a 8,5% y el 26 de junio decide la Junta bajar medio punto y queda en 8%. Esto es bueno, evidentemente es bueno en el sentido de que, digamos, las carteras de créditos de los privados, del hogar, de los personales, de las empresas y de los gobiernos se aligeran y evidentemente esto beneficia a la parte productiva porque baja el costeo del financiamiento y apoya el crecimiento productivo del país. Todavía siguen siendo tasas altas a nuestro juicio. Las tasas de referencia deberían estar muy próximas a la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es 4,51, diríamos la tasa de interés de referencia debería estar en 5,5%, que es la expectativa que pensamos nosotros hacia el 2026 debería de ubicarse. Y la paridad cambiaria está, ha fortalecido al peso sin duda, en función de que el dólar ha perdido, se ha depreciado con relación a la canasta de monedas de referencia y una de las referencias, pues en el caso nuestro, es el peso respecto al dólar. Entre mayo y junio, el dólar tuvo una depreciación de 8,9% con respecto al peso. Y en lo que va del año, es decir, del 1 de enero hacia julio, 4 de julio del año que corre, la depreciación del dólar respecto al peso fue casi del 10%. Esto es importante tenerlo como referencia porque tiene que ver mucho con el sector externo, el sector comercial de México, porque en la parte de las exportaciones pues las hace menos competitivas y hace más atractivo, o por lo menos hace que se ensanchen las importaciones, porque es mucho más barato la adquisición de bienes externos. Obviamente que esto seguramente habrá correctivos, ajustes en la paridad cambiaria en función de los cambios que tenga el propio dólar con la canasta de bienes de referencia. Las conclusiones en este sentido son muy puntuales. Nos queda claro que los especialistas siguen teniendo una óptica pesimista en torno a los fundamentales económicos. No obstante esta visión, las señales que arroja el indicador global de la actividad económica sugieren un panorama económico, como lo hemos comentado, distinto a lo que se ha venido previendo para México para el presente año. Está claro que para nosotros el referente en términos de la tasa de inflación para el presente año va a estar sobre la línea del 4%, ligeramente arriba del 4%, pero sí menor a la tasa del 2024, que fue de 4,21%. En la tasa de referencia, sobre todo la del Banco de México, es muy probable, ahí coincidimos, que la tasa de interés de referencia del Banco Central andaría sobre el 7,5%, hoy actualmente está en el 8% con el último ajuste. Quiere decir que puede haber 2 ajustes hacia el cierre de este año de 1/4 punto porcentual. Eso es un poco la expectativa en relación a la tasa de interés. Y bueno, decíamos, todo apunta en función de las condiciones que hoy presenta el mercado cambiario, particularmente los Estados Unidos, que la paridad peso-dólar cierre sobre los 20 pesos de referencia, 20 pesos por cada dólar. Estas son puntualmente las expectativas que nosotros insistimos no perder de vista,
porque es muy importante en la cotidianidad, en la toma de decisiones diarias. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos del país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.